Eh, bueno, vamos a empezar, ya si se van uniendo otras personas, ya. eh, bueno, para las personas que son nuevas, esta es una hora de meditación y contemplación que dedico todos los miércoles. Los primeros minutos leemos algo. Y eso que leemos es algo que tratamos de implementar en nuestra práctica espiritual. Si no tenemos una práctica ya preestablecida, no importa, o sea, una práctica, cuando uno dice tengo una práctica, la vida misma es una práctica espiritual, pero si uno es más detallado, más específico, a veces tenemos una serie de ejercicios de meditación o de contemplación de textos o de autoobservación de nuestros pensamientos de una manera como más específica y más controlada, o sea lo que hagamos, no importa, siempre estas enseñanzas o estas contemplaciones que tratamos de hacer nos ayudan como a reflexionar más y nos ayudan como a involucrarlas en la vida para que la vida misma se convierta en una práctica espiritual, sin importar lo que estemos haciendo. Muchas veces, yo a veces tengo semanas que ni medito porque no me da tiempo, porque me tengo que levantar temprano, porque no siento que lo quiero, pero trato de lo que aprendo, lo que la sabiduría, cuando a medida que uno se va adentrando en el camino, me va dando, irlo aplicando en el día a día. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos aquí en lo que llamamos la contemplación. El concepto de contemplación es más amplio y es algo así como que cuando nos sumergimos en la vida completamente y observamos sin desear nada, simplemente en admirar y en ver lo que está sucediendo sin ningún tipo de apego, sin ningún tipo de esperanzas de que algo suceda, eso es contemplar, porque estamos como que sumergidos en el hilo de la vida y cuando no estamos sumergidos, ya somos parte de ella, pero nos damos cuenta que somos parte de la vida. Eh, si vuelvo a compartir el archivo, eh, a ver, te lo envío. Ok. Entonces, esa es la hora de contemplación, básicamente. Vamos viendo cómo estas enseñanzas nos ayudan a ver la vida de una manera distinta. A mí me encanta, una de mis cosas preferidas es contemplar las enseñanzas de sabios, filósofos, místicos, yogis, y entre más recónditos y menos conocidos, mejor. Hoy envié un email colectivo de una santa yogini que conseguí, que nada más hay dos cosas de ellas en todas las redes, no conseguí de ella más nada, yo nunca la había escuchado. Y esas son las vidas más maravillosas porque ellos nunca buscaron fama, siempre fue su trabajo espiritual, siempre fue desde la humildad, tenían pocos discípulos y esos son los que valen oro. No quiere decir que los otros que son famosos no lo sean, claro que sí, sino que fueron más conocidos y a veces las enseñanzas son más transgiversadas, las cambian, la gente pone cosas, pero cuando vemos estas enseñanzas tan puras, las leemos y decimos, wow, o sea, aquí esto, o sea, esta es una persona que está tan conectada con la divinidad que de verdad el conocimiento es súper puro, es súper limpio, o sea, no hay ego, hay pureza total. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hacemos en esta hora de contemplación. Si tienen alguna pregunta, el texto es un poquito largo, son dos paginitas, pero bueno, no es tan largo. No me deja abrirlo. ¿No te deja abrir este? Ajá. Ah, ok. Ahí ya tú lo puedes abrir. Se los puedo enviar más largo. Yo lo corté porque por alguna razón, yo no sé por qué me da, pero les voy a mandar este a ver si este les da. A ver, se los envío aquí. No, aquí está muy largo. Yo no sé por qué no. A ver. Perdón. No, aquí no me abre. No, no te abre, qué raro. Es que sí, es que está un poco extraño porque yo la semana pasada lo envié, lo coloqué, pero como nadie se conectó a la llamada de la semana pasada, ok. ¿Pero es un PDF eh, o es un link?
No, es un PDF, ya va, un momentico. Es un link, pero no lo bajé como PDF, lo bajé como link. A ver, déjame lo copio aquí en el desktop. Ya va, déjame ver. Save. A ver, file, your computer, desktop. Ujú. Aquí está. A ver si lo pueden abrir ahora. Listo, yo creo que ahora sí lo van a hablar en PDF. Semana pasada copié el link y sí funcionó, ahora no. Bueno, entonces no sé si han escuchado hablar de lo que en la psicología junguiana se usa mucho esto, lo que es trabajar con la sombra. Es decir, no solamente vas a trabajar en tu camino espiritual, no solamente uno no puede trabajar nunca con un solo puesto, uno debe trabajar siempre con todo, porque todo lo que existe forma parte de una unidad, no hay forma de separar nada. Es nuestra mente dual lo que hace, y por eso a veces las religiones muy dogmáticas nos meten en la cabeza que lo bueno está aquí, lo malo está allá y nos tenemos que apartar de lo malo. Pero uno no se puede apartar de lo malo solo por decisión propia. Uno tiene siempre que integrar esa sombra y reconocer que siempre va a haber algo de sombra mientras estemos en un cuerpo humano. Entonces, básicamente esta es la enseñanza de hoy y eso es lo que Jung en su psicología transpersonal habla, que es la integración de la sombra, es decir, cómo nosotros tenemos aspectos de oscuridad y de luz y que los dos son necesarios para seguir avanzando en nuestro camino espiritual. Las religiones o las filosofías orientales son muy buenas en eso. Por ejemplo, el Vedanta. El Vedanta es un camino de la no dualidad. ¿Qué dicen ellos? Todo forma parte de un todo. Dios creó todo. En su creación hay cosas buenas y hay cosas malas. Él es el creador de todo. Fuera de Él no existe nada. Y es nuestra misión en nosotros mismos, cuando estamos en nuestros caminos, de incorporar todo eso, reconocer todo eso y trabajar con eso. Entonces, la metáfora que usamos en el libro es acerca de eh, el estiércol o la caca, como quien dice. O sea, tenemos que trabajar también con ella. Y me pareció una metáfora increíble eh, que el Buda la explica muy bien. Este Rinpoche es de una tradición budista, tiene muy buenos libros, tiene otro libro muy bueno que yo en todos mis retiros lo recomiendo y también está en español. Es un libro que nos pone como en check en cuanto al ego espiritual, porque muchas veces estamos encaminados y como que nos creemos medio dioses. Entonces ese libro nos jala de las orejas. Él es un muy buen autor. Entonces, bueno, entonces vamos a contemplar hoy esta enseñanza de cómo podemos y cómo debemos integrar nuestra propia oscuridad en el camino espiritual, en el camino de la autorrealización, en lo que estemos haciendo en el día a día. Si hay algo que no se entiende, yo voy a ir pasando y vamos reflexionando en cada una de las enseñanzas. Y si hay alguna duda, me interrumpen y lo analizamos. Entonces él escribió esto, dice, en el Sutra Lankavara, sutras son enseñanzas que dejó el Buda o dejaron los grandes místicos sabios y siempre fue transmitido de forma oral. Pero llegó un momento en que la humanidad dijo, esto se puede perder, vamos a escribirlos. Y es cuando los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita, todas esas cosas se empezaron a escribir para que no se perdieran la tradición. Por eso se les llama sutra. En el Sutra Lankavara se dice, si mal no recuerdo, dice él así, que los granjeros inexpertos, tiran sus desperdicios y compran abono a otros granjeros. Pero ya los avesados, es decir, los avanzados, siguen recogiendo sus propios desperdicios. A pesar del mal olor y de que es un trabajo sucio, y cuando pueden utilizarse, los extienden por sus tierras y gracias a eso cultivan sus cosechas. Ese es el modo experto de hacerlo. Exactamente de la misma manera, dice el Buda, los inexpertos separan lo limpio de lo sucio
y tratan de tirar el samsara y de buscar el nirvana. Es decir, el samsara en el budismo habla de la rueda de la vida, de la muerte y de la reencarnación. Y nosotros tenemos que, con nuestro trabajo espiritual todos los días, o cuando no sabemos cuándo vamos a despertar de esta ilusión, romper esa ilusión, romper ese samsara para no seguir reencarnando en este cuerpo. Entonces él dice que la gente busca agarrar el samsara, esta ilusión, y tirarla y solo buscar el nirvana. El nirvana es la unión con el todo, o como dicen los budistas, el vacío. Entonces la gente cree que vamos a hacer un camino espiritual y todo lo mundano lo voy a apartar. No, no se trata de eso, se trata de incorporar. Y en esa incorporación es cuando sucede la magia. Entonces él dice, los inexpertos separan lo limpio de lo sucio y tratarán de tirar el samsara y de buscar el nirvana. Pero los bodhisattas son almas consideradas en el budismo que ellos ya tienen como que decir todos los requisitos que se necesitan para ya no volver a reencarnar. Pero por el amor y la compasión que ellos le tienen a todos los seres sintientes, ellos determinan que quieren seguir reencarnando en un cuerpo para ayudar a la humanidad en su búsqueda de su propia luz. Esos son los bodhisattas en la filosofía budista. Entonces él dice, en cambio, los bodhisattas expertos no tirarán el deseo y las pasiones y todo lo demás, sino que primero lo juntarán todo. Es decir, primero habría que reconocer y admitir todo eso, estudiarlo y llevarlo a la realización. De esa forma, el bodhisattva experto reconocerá y aceptará todas esas cosas negativas. Y en ese momento sabrá realmente que existe en él. Y que aunque es muy difícil, antihigiénico, por así decir, seguir adelante es la única manera de empezar. Después las esparcirá por el campo de la bodhi. Bodhi es sabiduría. Una vez estudiados todos estos conceptos e ideas negativas, cuando llegue el momento de desprenderse de ellos, no quiere decir que los vamos a cargar siempre. Si yo estoy en las drogas y me perjudica, yo tengo también que buscar la manera de ver cómo voy saliendo de ella. Pero de alguna forma, si yo tengo un deseo muy profundo de estar en un vicio, al menos que yo me revuelque en ese estiércol y llegue a lo más profundo y bajo de ese vicio, yo no voy a poder comprender dónde estoy metida. Si yo superficialmente escondo la cocaína y no trabajo en ese vicio, muy probablemente a la semana yo voy a volver a buscarlo. O sea, tiene que ser un trabajo, como decía Jung, para que un árbol conozca la luz, tiene que sustraerse y tocar el infierno, ir lo más profundo. Y esa es la invitación. Una vez estudiados todos estos conceptos, ideas negativas, cuando llegue el momento de desprenderse de ellos, los esparcirá utilizándolos como abono. A partir de esas cosas sucias se origina el nacimiento de la semilla que es la realización. Es decir, todo nuestro estiércol, toda nuestra suciedad, todo lo no deseado en nosotros es el abono que nos va a impulsar para poder construir el camino de la realización. Así es como hay que dar luz. La idea misma de que los conceptos son malos o de que tal cosa es mala provoca una división tajante con el resultado de que ya no queda nada a lo que enfrentarse. Y en ese caso hay que ser completamente perfecto o bien abrirse camino a través de todas estas cosas y tratar de eliminarlas. No obstante, cuando se tiene esta actitud hostil y se intenta suprimir las cosas, lo que ocurre es que el deshacerse de una surge otra en su lugar, y cuando se le ataca aparece otra procedente de algún otro lugar. Esto es como un ejemplo básico cuando la gente es muy puritana, que tratan de esconder cosas, sus propios deseos sexuales, sus propios gustos, sus propios... O sea, eso va a salir en otras cosas. Por ejemplo, a veces hay un ejemplo tal vez un poco gráfico y es bien sabido que en la Iglesia Católica se sabe que mucha gente se dedica a hacer sacerdocio
porque no quiere enfrentar sus propios demonios con problemas de sexualidad, pero luego vienen casos de pedofilia, casos de abuso, pues esos son oscuridades no trabajadas como deben ser. No obstante, cuando se tiene esta actitud hostil y se intenta suprimir las cosas, lo que ocurre es que al deshacerse de una, surge otra en su lugar, y cuando se le ataca, aparece otra procedente de algún otro lugar. Es un truco constante del ego, de forma que cuando uno intenta deshacer una parte del nudo, tira de la cuerda y solo consigue apretarlo por algún otro lado. Así que siempre está atrapado. Por eso no hay que combatir contra este tipo de cosas. No hay que intentar apartar las cosas malas para quedarse solo con las buenas. Lo que tenemos que hacer es respetarlas y reconocerlas. Por ello, la teoría y los conceptos son muy buenos, como un abono maravilloso. A lo largo de miles y miles de vidas hemos estado recogiendo tantos desperdicios que ahora tenemos una extraordinaria riqueza en este abono. Lo que yo abordo de aquí, lo que él dice, a lo largo de miles, miles y vidas, hemos estado recogiendo tantos desperdicios que ahora tenemos una extraordinaria riqueza en este abono. Cuando nosotros tenemos una llamada al camino espiritual, es porque en otras vidas, de alguna u otra manera, hemos trabajado algo y en esta vida tenemos una llamada más profunda a seguir profundizando. Y no sabemos si en esta vida nos vamos a realizar o no. A lo mejor es en vidas siguientes, pero ya aquí nos vamos preparando para eso. A lo mejor sucede aquí, a lo mejor sucede más adelante, pero todo lo que estamos viviendo ahorita y toda esa llamada que tenemos por seguir nuestro camino espiritual es porque, como dice él, hemos trabajado anteriormente con ese abono. A lo mejor en otras vidas fuimos asesinos en serie, no lo sabemos, o fuimos ladrones o qué sé yo, pero nos fuimos dando cuenta y o fuimos unos leones salvajes que trabajábamos en el instinto, pero nos fuimos dando cuenta que podíamos seguir avanzando. Y eso es lo que él quiere decir con esta enseñanza. O sea, que hasta ahorita estamos recogiendo todo ese fruto. Hay personas que viven más en la ignorancia y eso no quiere decir que nosotros sepamos más que ellas, sino que esas personas no todavía siguen haciendo daño porque no se dan cuenta que al hacer daño a otros se hacen daño a ellos mismos. Y eso significa vivir en la ignorancia y no saber utilizar esa oscuridad para poder salir adelante. Eh, porque si uno lo tira toda su vida hasta el momento presente, esos 20, 30 o 40 años se habrán malgastado. No solo eso, sino que miles de vidas se habrán malgastado, con lo que se tendrá cierto sentimiento de fracaso. Se habría derrochado todo ese esfuerzo y toda esa recogida y se tendrá que empezar de nuevo desde el principio. En consecuencia, existiría un gran sentimiento de decepción y más que haberse ganado algo, se habría producido una derrota. De ahí que haya que respetar el patrón de continuidad. Uno puede haberse separado del origen y puede haber ocurrido todo tipo de cosas que no tienen por qué ser buenas. Puede ser, por el contrario, indeseables y negativas. En este punto hay cosas buenas y malas, pero también pueden haber cosas buenas disfrazadas de malas y cosas malas disfrazadas de buenas. Y eso es muy cierto. El ego es muy triquiñuelo. El ego a veces nos hace creer que haciendo algo que parece bueno, nos hace más daño, porque a lo mejor, aunque sea una buena acción, la hacemos desde el ego, no la hacemos desde la autenticidad. Y ahí quedamos anclados. Y eso es puro alimentar y alimentar y alimentar el ego. ¿Cómo doy limosna? ¿Cómo ayudo? ¿Doy un servicio totalmente desinteresado o viene desde el ego? Cuando yo sirvo a alguien, sea desde el ego o no, estoy beneficiando a alguien. Ahí hay algo de karma bueno. Pero a lo mejor no es tan bueno para mí, porque aunque estoy beneficiando a algo, lo estoy haciendo desde el ego porque busco una recompensa. Y ahí es la gran diferencia, cuando hacemos cosas buenas, pero que en realidad no son tan buenas. Y es cuando nosotros, ahí sucede el discernimiento, es decir, el poder nosotros analizar nosotros mismos qué estamos haciendo, hacia dónde vamos con cada uno de nuestros actos. Uno tiene que respetar el ejemplo fluido de todas sus vidas pasadas y la etapa de su vida presente hasta el momento actual. Se trata de un ejemplo magnífico.
Hay ya una corriente muy fuerte formada por muchos afluentes que se juntan en un valle. Este río es muy bueno, con su poderosa corriente, por lo que en lugar de tratar de obstaculizarla, habría que unirse a la misma para utilizarla. Esto no quiere decir que la persona tenga que seguir recogiendo estas cosas siempre. Quien lo haga estará falto de conciencia y de sabiduría. No habrá entendido la idea de la recogida de abono. Podría juntarlo y reconocerlo, y al reconocerlo habría alcanzado cierto punto y entendería que ese abono está listo para ser usado. Es decir, cuando vamos en nuestro camino, nosotros debemos ser conscientes cuáles son nuestras sombras y cuáles no son nuestras sombras. Entonces la invitación en esta contemplación es que al nosotros darnos cuenta de ello, recojamos lo que son nuestras sombras, la veamos, no las tiremos, pero las usemos. O sea, las desglosemos, las olamos, nos revolquemos en ellas y vemos cómo podemos utilizar eso en lo que fallo para poder seguir mejorando. En vez de tirarlas, las utilizamos como un abono, las utilizamos para abonar ese terreno, o sea, para nutrirnos de ello. Si yo las tiro sin analizarlas, sin saber de dónde vienen, por qué se reflejan en mí, sin entenderlas, y las tiro, como decía en el otro ejemplo, es un nudo que deshace y se va a hacer otro nudo. Es decir, de alguna manera eso va a volver a aparecer y nunca vamos a ser capaces de poder, como quien dice, deshacernos de esa oscuridad. Ella se va a manifestar de otra manera. Entonces, eso es una también de las características del camino espiritual. Aquí yo veo en mi conclusión dos cosas, que es la ecuanimidad y el discernimiento. Primero, la ecuanimidad es esa fuerza poderosa que se va como, que nos vamos nutriendo a medida que caminamos en el camino, la senda espiritual. Es de esa facultad o esa bondad que se nos va abriendo el entendimiento de no ver las cosas como buenas o malas. Y yo siempre pongo el ejemplo del águila. Es como volar muy alto como un águila y tener una vista panorámica de todo. Y ahí no ves nada bueno o malo, ves que las cosas suceden y que forman parte de una unidad. Y cuando estamos en ecuanimidad, no juzgamos, no juzgamos lo que hacen otros, no nos juzgamos a nosotros mismos. Y eso es, si no hay ecuanimidad, no hay camino espiritual. Hay un camino dogmático, es decir, de dogma, de pecado, de lo bueno y malo, de la división. No. El camino espiritual es para integrar todo eso, para ser ecuánimes, para ser tranquilos, para que cuando venga el huracán yo estoy en el centro y nada me perturba. No me quedo, no estoy perturbado por las cosas buenas o por las cosas malas, sino que en mi centro yo puedo solamente observar sin juicio. Esa es la ecuanimidad. Y el discernimiento es aquello que el discernimiento es la capacidad de poder ver las cosas tales y como son, no como nosotros creemos que son. Y eso significa mucho enfoque en nuestro mundo interior, mucha introspección, para darnos cuenta de que nada es bueno y nada es malo, sino que todo es necesario. Ese es el discernimiento, ver la no dualidad, poder comprender que la puerta, la silla, la cama es parte de la materia, pero al mismo tiempo forma parte de un todo. Yo puedo usar esa silla para pegársela a alguien por la cabeza, como también la puedo usar para sentarme. Entonces la silla no es buena ni mala, la silla es la silla. Y al reconocer que es una silla, sin importar para qué está siendo usada, ahí es donde entra el discernimiento, ahí es donde entra el reconocimiento de la verdadera, como quien dice, la verdadera naturaleza de la realidad. La verdadera naturaleza de la realidad va más allá de nuestros sentidos. Cuando nosotros, el camino espiritual nos invita a que los sentidos sean rebajados, a que no estemos siempre estimulados, buscando música, buscando bonitas vistas, porque eso nos trae una forma de retraso, sino ser ecuánimes, mantenernos neutros, mantenernos observando con una vista amplia e ir viendo, ¿esto es real o no es real? ¿Cómo sé yo que algo es real o no es real? ¿Cómo me doy cuenta yo que algo es de verdad o es de mentira?
Todo lo que nos rodea ahorita es mentira, forma parte de una ilusión. ¿Por qué? Porque la puerta se va a destruir, la familia se va a destruir, este cuerpo se va a destruir. Todo lo que se destruye no es permanente y todo lo que no es permanente no es verdadero. Es parte de la ilusión. Entonces, ¿qué queda? Si yo destruyo todo eso, ¿qué queda? El ser. Y eso es lo que estamos buscando en la espiritualidad. Ponernos en contacto con eso que es indestructible, omnipresente, eterno, que nunca muere. Y el camino espiritual nos invita a ir a reconocer eso, a darme cuenta que la puerta, el dinero, el viaje, la ilusión de felicidad que me da una sensación, todo eso es pasajero y como es pasajero, no es verdadero. Como no es permanente, no forma parte de la verdad. Ese es el verdadero descubrimiento. Y a eso es que tenemos que seguir todos los días, todos los días. Por eso es que nos volvemos locos, porque como estamos tan estimulados con los sentidos, quiero esto, quiero esto, quiero esto, todo eso que quieres la pregunta es, ¿se destruye? ¿Se rompe? ¿Va a morir? Sí, entonces no es eso lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que yo necesito? La búsqueda de la chispa divina, del espíritu que yace en mí. Y eso está aquí adentro, eso nunca lo vas a conseguir afuera, bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo que nos invitan los santos, los místicos, la vida de Jesús, de Buda, de Krishna, de todos los avatars que han pasado por esta tierra. Ir adentro y reconocer la verdadera naturaleza de la realidad, la verdadera naturaleza de nuestra esencia, que es indestructible y que no perece, nunca muere, ahí está. Para llegar ahí necesitamos usar lo bueno y lo malo, y es la contemplación de hoy. Y esa es la invitación de hoy. Entonces, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a quedar en unos minutos de silencio, luego podemos conversar un poquito y todavía nos queda media hora para luego ir a la meditación. Pero vamos a reflexionar un poquito en vamos a reconocer y vamos a ir adentro y vamos a, sin juzgar, vamos a colocar como en un pizarrón aquí imaginario las cosas buenas y las cosas malas. No, no juzguemos, simplemente observemos. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué necesito trabajar? ¿Cómo las voy a complementar? ¿Cómo puedo usar algo que es malo, entre comillas, y que me ayude con mi fuerza espiritual? Por ejemplo, los budistas dicen que la ira es perfecta, es magnífica, porque tiene tanta energía que esa misma energía la puedes utilizar como impulso para tu crecimiento espiritual, para tener esas ganas de seguir descubriendo quién eres. Entonces puedes convertir ese fuego para que cocine y no para que mate, por ejemplo. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué he tratado? ¿Cuál es ese estiércol? ¿Cuál es ese abono que usualmente yo retiro de mí, que yo trato de ocultar, que trato de no usarlo, que me avergüenzo de él? No lo juzgo, nada más lo busco y veo cuál es. Esa parte que no me gusta. ¿Y cuáles son las cosas buenas que me están ayudando? ¿Cómo me podrían seguir ayudando? ¿Cómo puedo yo usar esas cosas buenas para servir a otros? Porque sin servicio tampoco hay camino espiritual. Siempre tenemos que tener eso en cuenta.
Ok, ahora, ¿quieren compartir algo? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les trajo esta contemplación? Yo les invito a que lean mucho. No es que en los libros no está la sabiduría, pero sí nos hace reflexionar. La sabiduría la tenemos adentro, pero sí nos hace acercarnos más a ella. Mm. I mean, sí es un tema bastante profundo que me hace, a mí como que la mente me hace revolú así como de a mil, ¿no? Pienso muchas cosas y no pienso nada y todo se me revuelve. Pero algo que me llegó a la mente así sería como los malos hábitos, sería Ujú, como un ejemplo de esa mierda que decimos sí, no, y es una lucha constante, ¿no? O sea, tienes el mal hábito, malo, lo quieres quitar, pero si estás ahí en la batalla, ¿no? Y ya tienes como 20 años con el mismo mal hábito. Pero como tú dices, cuando te das cuenta que no es que sea malo o sea bueno, sino que a lo mejor te está impidiendo algo, un crecimiento, ujú, entonces te sientas a verlo y dices, bueno, en vez de tacharlo como, ay, esto es malo, ya nunca lo voy a hacer, o sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorarlo, para usarlo? Como dices tú, ¿no? Para usarlo para mi crecimiento en vez de ignorarlo o dejarlo, no sé. Eso como como un que abono, sí. ajá, me llegó eso así como transportar lo que tú dijiste como en la vida diaria, ¿no? Ujú, Algo ujú. así. O sea, eso me llegó, porque tengo varios malos hábitos. Ay, sí. Recuerdo Todos que tenemos. seguimos trabajando, ¿no? Entonces, que Yo sigues trabajando pienso, y yo pienso que lo, yo tengo un dicho que yo misma me lo inventé y yo digo, el pecado no es el pecado, sino no ser consciente del pecado. Es decir, la gente que vive en total ignorancia. Pero si tú sabes y tú eres consciente de que hay algo que tú tienes, que tienes que arreglar, que tienes que usar para, como abono, que tienes que trabajar en ti, ahí ya tienes medio camino recorrido. Pero hay personas, bueno, somos, porque a veces también no quiere decir que yo soy consciente de todo, pero cuando no somos conscientes de ese, entre comillas, pecado, porque no es un pecado, pero eso que no nos hace tanto bien, ahí es donde está la ignorancia. A esa es la ignorancia que se refiere los textos sagrados, Buda. Esa es la ignorancia, el no saber, el no darte cuenta de que eres mentirosa, por ejemplo, o de que, no sé. floja, eh, que a veces te da la flojera. exacto, exacto. Pero ya cuando Ajá. uno, ok, yo sé, esto es así. Ya ahí tienes camino recorrido, ya los puedes ver. Ya falta el otro camino que es, vamos a trabajarlo, eh, que pues no es fácil y ahí es cuando tienes que estar en modo autoobservación 24 horas al día, 7 días a la semana. Autoobservación, autoobservación. Y la autoobservación, para que sea efectiva, tiene que ser sin juicio. No puedes observar plenamente y enjuiciar, no, no funciona, no puedes. O te vienen a la mente y estás, qué horrible que es esto, o estás allí observando plenamente. Esa es la verdadera autoobservación. Eh, yo soy católica, entonces estoy procesando esto que acabas de decir, pero sí, yo sigo un padre colombiano que he conectado mucho con él, que él justamente hablaba de algo que tú dijiste hace un rato, que ser religioso no es lo mismo que ser espiritual, y ser espiritual no es lo mismo que ser religioso, y hay que combinar las dos para eso que tú dijiste de discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y no ser que todo es malo o todo es bueno y saber
tener un momento dijiste una palabra hace un rato cuando estabas explicando, o sea, saber entender cómo procesarlo, cómo voy a trabajar y cómo voy a avanzar yo en eso que sé que está mal, y cómo lo voy a transformar, ¿sabes? Este, yo tengo, ahorita cuando cerré los ojos a mí, lo mío es yo pienso mucho en el futuro y el futuro me trae mucha ansiedad y me cuesta estar en el ahora, en el presente, pues disfrutar lo que tengo el presente. Y una de las cosas que he estado trabajando es la meditación. Y la meditación que todos los días me trabajo 10 minutos o sea, me pongo 10 minutos en mente en blanco sin pensar en nada y el ruido, 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 el ruido. Y mi meta es bajar esa parte, o sea, bajarme al nivel consciente de que nada, o sea, pararme hoy transformar eso y seguir avanzando. Este, ¿Qué es lo que veo eh, en mí, ¿sabe? Y bueno, me pasa, a pesar de que ella está acá, yo le he estado trabajando con un tema que estoy trabajando con ella, de tener estructura y tener hábitos. Y uno de los hábitos que yo comencé este año 2024 fue que me prometí leer la Biblia, sea como sea. Yo tenía como 2 años en eso. Y cada vez que comenzaba, que si las letras chiquitas, que si esto, que me daba flojera, que me daba fastidio, que cualquier cosa, sí o sí yo me siento, si no puedo en la mañana, puedo en la tarde, me siento porque fue una promesa que yo me hice, que al finalizar 2024 yo terminaba de hacer eso que yo me prometí para hacer un hábito de algo, porque comenzaba las cosas, no las terminaba, comenzaba las cosas, no las terminaba, comenzaba a pensar en el futuro, entonces me entraba el estrés, me entraba la ansiedad y no terminaba haciendo nada. Y eso me ha ayudado, desde que comencé a hacer eso, me ha ayudado como que a comenzar a estabilizar metas, objetivos que yo tenía que no los cumplía, que no los cumplía. Y parte de conectar la religión con la espiritualidad es lo que estoy haciendo ahora. Porque, como te decía, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual y ser espiritual, y hay que conectar las dos para ver. De lo bueno, uno puede sacar cosas malas y de lo malo también se pueden sacar cosas buenas. Del estiércol también podemos transformar cosas maravillosas. Sí. No sé si no sé cómo llegaste aquí, no sé si te inscribiste o algo, pero o casualidad hoy envié un email colectivo que hablaba de lo que es la religiosidad o lo que es la religión. No sé si lo... No, ahí ella nos invitó. Ah, ok, bueno, Ujú, pensé que, no sé cómo habías llegado aquí, pero bueno, básicamente ella es una yogini, una santa, ni siquiera pertenecía al hinduismo. Ella chiquitita, no tenía gurú, no tenía maestro, no pertenecía a nada. Ella empezó a preguntarse cosas y ella tuvo un momento de autorrealización. Pero no tengo a mano la frase, ah, sí la tengo, la frase que hoy en el email que envié, o sea, es algo como que, porque me dice que estás estudiando un poco eso em, de qué es la espiritualidad y qué es la religiosidad. ujú, O sea, la religiosidad en sí, o sea, etimológicamente la palabra tiene un significado que va más allá de lo que puede ser una religión como la conocemos ahora, que es pertenecer al budismo, al cristianismo, a lo que sea que pertenezcamos. ujú, Pero ujú. la experiencia religiosa es esa, darnos cuenta de ese clic, de ese chispa divina que hay en nosotros. Total, O sea, a mí me total. encantó, o sea, hoy yo hice un email de eso hoy porque me parece que yo tenía que compartirlo. Y ella decía así, el mundo es como la sombra de los árboles, reflejada en el agua. Ujú, El mundo es tan irreal como esa sombra.
Darse cuenta de que este mundo es irreal es sadhana o práctica religiosa. Lo Mm, que pasa es que en todas las filosofías orientales, que eso no lo explican en las religiones abramánicas como el cristianismo o el mismo judaísmo, ellos no, o sea, para la filosofía oriental, todo lo que expliqué hace rato, todo lo que existe es maya o ilusión. Es decir, nada de esto es real, porque todo lo que es impermanente, todo lo que en algún momento se va a destruir, no es verdadero. Lo único verdadero es el ser. es el ser divino. Ujú. Entonces, ella lo que te dice en esa expresión es que la verdadera religiosidad no tiene, o sea, no es necesariamente seguir un camino de, no sé, budismo no, uno lo dice, ay, no, yo pertenezco a esta religión. Sí, es verdad, porque bueno, eso Es la tiene un camino, transformación, sí, es un es la camino propia, sí. estructurado que te da pasos para que tú puedas seguirlo, es verdad. Pero puedes no seguir eso, como ella. Ella no seguía a nadie y ella se iluminó. Ella pudo ver su chispa divina a través de una transformación de contemplación profunda, porque ella pasaba horas contemplando y autoindagando en ella misma, en la naturaleza del ser. Y ella con eso se iluminó y eso no sucede mucho. De hecho, decían que muy pocas mujeres santas, místicas, lo habían hecho a través de ese camino y ella ni siquiera escogió ese camino, eso le sucedió a ella. Bueno, una persona avanzada, sabrá Dios cuántas vidas y ya estaba en sus últimas. Pero bueno, eso no es lo importante es que esa religiosidad o espiritualidad en realidad siempre debe ir de la mano con un único propósito y es encontrar dentro de nosotros la chispa divina. Y esa chispa divina está en todos, incluyendo a Así es. Hitler, incluyendo al asesino en serie, Sí, señor. incluyendo al Ujú. perverso más grande del mundo. Por Sí. eso es que la compasión es otro requisito Ujú. fundamental y obviamente es uno de los trabajos más difíciles. ¿Por qué? Porque pues uno dice, ¿cómo yo puedo amar a un No es violador? fácil, no es Quizás no es fácil, no es fácil, fácil, pero sí es parte pero de, sí es parte. es comprender que esa chispa divina la tenemos todos porque todos somos parte de Dios. De hecho, en la filosofía oriental, de la forma como lo explican, porque yo fui católica, o sea, y yo no pertenezco a absolutamente a nada. Yo tengo mi propio camino, pero de la forma como ellos lo explican y como a mí me hizo clic es que nosotros también somos Dios. No desde un punto de vista egoico, de que yo me creo Dios como grandeza, sino que como en mí hay una chispa divina, yo soy parte de Él y Él es parte de mí. Yo soy un pedazo de Él. Por ejemplo, Jesucristo no tenía nada distinto a nosotros. Él nos dio un mensaje de autorrealización porque Él lo logró y nos los dejó ahí para que nosotros pudiéramos llegar a donde Él llegó. O sea, eso no es un camino exclusivo para Él. Hay muchos, han habido en la tierra muchos seres realizados. Buda, Krishna, muchísimos. Esos son los que más se conocen. ¿Por qué? Porque el único motivo por el que estamos en esta vida es para nosotros reconocer la chispa divina. Y cuando lo hagamos, ahí es cuando nos convertimos en un Buda, en un Jesús, porque somos capaces de reconocer esa. Ahorita no, ahorita somos ignorantes, ahorita no somos capaces de reconocer eso en mí y en el otro. Pero ese fue el mensaje de Jesús y Jesús nos dejó un testamento, un legado de eso, el mensaje de Buda. Todos ellos lograron lo mismo y es un camino que está disponible para todo el mundo, para todo aquel que quiere ir adentro y uy, encontrar esa chispa. De Eh, hecho, en estos días dijiste algo que todos somos Jesús, todos somos Dios, y de hecho él lo dice en estos días leí algo que él decía, cuando maltratas a tu esposa, me maltratas a mí. Cuando maltratas a tu hermano, me maltratas a mí. Cuando maltratas a tu amigo, me maltratas a mí. O sea, todos somos Jesús. no existe, no hay nada fuera de él. Mm, Por eso es que viene el concepto de la ecuanimidad, porque lo bueno y lo ese malo es el. fue creado por él. Todo es creado por él, porque algunas veces en algunos
caminos, o sea, religiones nos dicen, eso no es de Dios, eso no, en Él cabe todo. Él tiene un misterio y el misterio es la tarea que nosotros tenemos de saber cómo resolver ese misterio y cómo entender desde la ecuanimidad por qué el bien y el mal existe, porque son dos caras de una sola moneda. Hay una filosofía muy bonita que es el Advaita Vedanta, que es la filosofía de la no dualidad. De todas las corrientes, esa es una de las más llanas en este sentido y que nos ayuda de una manera increíble como a sumergirnos en esa comprensión profunda. Obviamente, no quiere decir que porque tú te leas un libro lo vas a comprender, eso te tiene que hacer Mm, un clic y una... Pero esa es una de las filosofías más Te bonitas entiendo, que hay, porque, o sea, cuando tú entiendes que no hay dualidad, que todo forma parte, no hay lugar para un odio, para un rencor, para un resentimiento, no existe la posibilidad. Hay un poema muy lindo, pudiera hacer un video de eso después. No sé si saben quién es el monje budista también, él murió hace como 3 años, casi nunca puedo decir su nombre, Thich Nhat Hanh, un viejito, él era vietnamita y él tiene un poema hermosísimo que se llama Llámame por mis diferentes nombres, creo que se llama. Y en él, yo lo leo en mis retiros porque él describe una persona hermosa. Él describe como el violador de niños, el niño, el que dispara, la mamá, el vendedor, todos son Dios. Todos tienen una parte de él. Entonces, cuando uno lee ese poema de una persona tan compasiva y tan hermosa como él, uno dice, o sea, como que pone las cosas en perspectiva, como que uno lo lee y lo contempla y uno dice, wow, o sea, es verdad, no hay nada fuera de él. Y comprender de eso es vivir en la no dualidad, que es esto que hablamos hoy, es trabajar con lo bueno y lo malo. Y bueno, ya si esos hábitos tú los estás trabajando, también te van a ayudar a darte cuenta de otras cosas que tienes, que tal vez no son peores que tener malos hábitos. Todos tenemos cosas malas en nosotros, malas, instintos, pensamientos. A veces queremos de verdad matar a alguien. Todo eso existe en nosotros. Eso no está. Uno dice, ay, ese hombre mató a alguien, pero pues nosotros hemos pensado en algún momento se muriera, como quisiera que se muriera. Pues ahí pues estamos sí, matando no, a no, alguien. sí, Claro. sí, O sí. sea, eso existe en todo. Hoy aprendí algo que decía, otras, siempre me pongo ahí podcast. Y ella decía, esos pensamientos negativos que te vienen, entonces a veces uno dice, no, eso es el diablo, eso es el diablo. Y ella dice, sí, puede ser que el diablo te lo puso la primera vez, pero tú te quedas ahí porque tú puedes controlar ese pensamiento y tú lo cambias por un pensamiento positivo mientras trabajas eso. ¿Por qué te está viniendo ese pensamiento? Ay, entonces... Ah, sí, puede ser que la primera vez te lo puso el diablo, pero entonces tú te quedaste ahí, lo conversas, lo quieres hablar con el otro, lo quieres hablar con él, lo quieres hablar con todo el mundo y no buscas la manera de solucionar de por qué eso está ahí, sino que quieres la queja y la queja y la queja sobre eso que de repente no tiene ningún significado, entonces uno se queda ahí en ese proceso. Sí, y uno lo que tiene, o sea, es trabajar con todo eso. El diablo fue un ángel caído, también es parte de Dios, o sea, que nada se escapa de él. Entonces, por eso es que, o sea, tenemos que tener la vista de un águila, desde lo más alto, ver todo. Cuando nosotros tenemos esa vista es que nosotros podemos comprender muchas cosas. Pero esa es la contemplación de hoy, porque no sé, ese libro lo he estado leyendo y pues, ¿quién no batalla con los demonios? Todos, todos batallamos con nuestros propios demonios y también batallamos con, no solo con ellos, sino con esconderlos. O sea, esa es una de las hipocresías más grandes del ser humano. Entonces, la invitación es a usarla como abono, como, como un estiércol que de verdad nos va a ayudar y no necesariamente tenemos que eh, por ejemplo, yo tengo
Uno de mis mayores defectos es que yo tengo un carácter muy fuerte y cuando yo me enojo, o sea, resucita el diablo, no me importa, así soy yo. Pero, eh, o sea, yo he trabajado esa, no es perfecto porque pues obviamente todavía yo tengo mis episodios de locura de que cuando me agarran con la vena atravesada no hay forma, pero obviamente ya esos episodios son menores. Yo he podido trabajar mi carácter y, y yo he podido entender de dónde vienen y por qué son, qué viví yo en mi infancia y por qué yo llegué a, o sea, a que mi carácter fuera tan fuerte. Y eso han sido años de mucho trabajo para yo poder más o menos llegar a un entendimiento, más o menos llegar a un entendimiento. Pero cuando ya yo siento ese fuego que viene, ya yo lo puedo sentir. Antes yo no lo sentía. Antes yo dejaba que él me quemara y saliera por la boca. Tú Pero has repetido algo, mira, el desconocimiento, ¿no? Y tienes toda la razón. Cuando uno desconoce de algo, está bien, se perdona, se pasa, se entiende, pero cuando ya uno está estudiando, que está en este proceso de entender el mundo espiritual, cómo buscar esa transformación, cómo conectarlo con la religión, cómo ser un todo, cómo ser, o sea, ser ese ser vivo, y tú tienes el conocimiento y sabes que algo que tú puedes cambiar, o que ya viene, o que sabes que, epa, esa energía no es la que es, pero entras en esa energía, ahí digo, no, no tiene perdón porque tú sabes y ya conoces cómo lo puedes manejar, cómo lo puedes trabajar, cómo permites que llegue, que llegas ahí en esa, sí, es que eh, son muchos años de, o sea, es que esto es un camino sin fin. Uno nunca termina de conocerse, nunca. Al menos que seas como esa señora, una ser realizada que ya vino medio trabajada, pero eso es kármicamente porque así te toca. Pero, o sea, nosotros simples mortales es una cosa de que todos los días te levantas y te vuelves a caer, y te levantas y te vuelves a caer. Y bueno, y así nunca es. renunciar, porque no puedes renunciar la causa, tienes que seguirla. Hay algo que es muy curioso y eso lo decía mucho uno de mis maestros y él decía, cuando inicia el camino espiritual no hay vuelta atrás. Aunque tú trates de dejarlo, él te va a perseguir toda la vida. O sea, puedes volver a las drogas, pero él ahí va a estar. Aquí estoy, te estoy Hay un esperando. libro, mira, y tienes razón, porque yo creo que esto a mí me ha perseguido siempre. Yo he tenido a mi alrededor. Lo que pasa es que yo creo que llega en el momento que cuando toca, toca, y es como que dice, mira, epa, esto te está llamando. Yo tuve en Venezuela, yo trabajé con una señora, yo le agradezco mucho a ella, y ella, así, ella creía mucho en el Reiki y hacía muchas cosas con Reiki. Y yo digo que eso, el Reiki a mí me controló el periodo, no sé cómo, pero yo fui, yo me dejé ir por ella porque yo confiaba mucho en ella y a mí me hicieron eso del Reiki, en la cosa, la broma. Esa experiencia fue una experiencia espectacular para mí porque yo sentí las manos de un niño que me tocaban, y quien me estaba haciendo la cuestión del Reiki era una señora mayor. Y ella decía, Normalmente las personas que vienen acá sienten eso porque yo trabajo con el divino niño", me decía ella. No sé por qué, pero la gente siente eso. Después, en ese entonces, comencé a leer un libro, eh, creo que eran las 7 leyes, no, las 7 leyes espirituales, no. Tenía que ver con la energía que hay en todo, que creo que era de Dick Chopra, algo así. Y yo recuerdo que yo leí ese libro y yo estaba tan metida en ese libro que yo veía energía por todos lados. Era una cosa impresionante. Yo, cada capítulo que leía, que describía que en la energía que hay en las plantas, en la pared, en la silla, yo leía la broma, yo veía todo, todo lo veía alumbrado y yo, ¿será que me estoy volviendo loca? Porque me metí tanto en el libro que yo veía todo eso. Después, bueno, uno como que se aparta, este, mm, no trabaja bien esa parte
de estar en la búsqueda de lo espiritual, de la espiritualidad. Y Y hoy, cuando no lo hacemos, sufrimos mucho. total, O sea, es como un autoacribillamiento que tenemos totalmente. total, y uno no se ve, yo desde que comencé a conectar nuevamente así, voy en la calle, veo el cielo, veo el pajarito. Hoy Eso comenzó es a llover. contemplar. Eso es Ve, contemplar. es que ahora me la paso en eso. Hoy comenzó a llover. Estaba yo en Trader Joy y todos estaban ahí. Y yo agarré mi bolsita y me dije, ¿desde cuándo yo no me baño con la lluvia? Y salí yo con mi compra. Caminé lo más lento posible, me metí en el carro, pero enchumbadita, y llegué a la casa y le dije a mi esposo, qué rico lo que acabo. Sí, claro, cuando uno está en contemplación, hay un escritor muy lindo que yo amo y adoro, fue yo tenía 18 años, que es Krishnamurti. Y él habla mucho de lo que es la meditación, pero no la meditación cerrar los ojos, sino vivir en meditación. Y es eso, la contemplación profunda de todo, de la vida. O sea, darte cuenta de que tú eres uno con la vida, de que tú formas parte. Uno se ve separado de la vida. Uno ve, los árboles están allá, las estrellas, la luna. No, uno es parte de todo eso. Y entonces cuando uno se va sumergiendo en esas cosas que uno puede ir reconociendo, y cuando uno no lo reconoce es cuando uno vive separado, y esa separación o esa ilusión de separación, porque es una ilusión, porque no estamos separados, es lo que nos hace sufrir, porque pues nos sentimos solos, sentimos que no le pertenecemos a nadie, cuando en realidad le pertenecemos a ese todo, a esa divinidad. Pero esos son pequeños destellos que uno va descubriendo poco a poco y uno se va dando cuenta qué es realmente lo que uno, o sea, lo que uno es verdaderamente. Exacto, Pero bueno, exacto. eso es un trabajo de toda la vida y no hay apuro. Mi gurú, él decía, la gente le llegaba y le decía, quiero dejar de fumar, quiero dejar el alcohol. Y él decía, no, yo no voy a hacer nada por eso. Sigue, revuélcate en él, haz lo que tengas que hacer. O sea, toca profundo y solos, porque se asqueaban de sí mismos. Esas son las personas verdaderamente que se curan de sus cosas, porque se asquean, se revuelcan y se dan cuenta que tengo aquí, cómo lo puedo utilizar, yo tengo que salir adelante, a pesar de tener ese aspecto demasiado negativo. Entonces, esa A es mí la me dio, invitación. Muy sí, sinceros tenemos que ser no, con a mí me nosotros. dio un tiempo en que eso que les comentaba que en el futuro, en la ansiedad y la broma, y me comenzó a dar, y una de las cosas que comencé también a hacer más, tener este hábito, porque me daban crisis de ¿cómo se dice eso? Episodio. Iba manejando y comenzaba a pensar, ¿y si me muero? ¿Cómo quedan mis niños? ¿Cómo quedan las cosas? Todavía están chiquitos. Y me entraba ese dolor en el pecho aquí. Y yo tenía que parar y me ponía a llorar y esa ansiedad y esas cosas y esa broma. ¿Y ahora qué va a hacer? Y entonces me metía en ese papel y era mis hijos van a quedar solos y no había pasado nada. O sea, Claro, porque eso es cuando nos sentimos separados de esa divinidad y no comprendemos que Él siempre, le decimos Él, pero no es Él ni ella, pero bueno, eso siempre de alguna forma nos va a proveer. Pero cuando nos sentimos separados, no vemos que eso nos va a proveer siempre. Que si tú te mueres hoy, obviamente es un episodio doloroso, obviamente, nadie va a quitarle eso. mm, Pero tú comprendes que de alguna manera ellos van a sobrevivir porque todos estamos sostenidos. Y aún así pasen algo difícil, es parte de un proceso que ellos tenían que estar cumpliendo. no, y eso lo detonó porque mi mamá murió hace un año.
y todos estaban devastados. De hecho, mis amigas decían, ellas me llamaban para ver cómo yo estaba y yo no la lloré, yo no la lloré, yo no la lloré. Mi mamá murió en Venezuela y nada, me preguntaban meses después. Yo comencé a tener esos episodios y ya después cuando comencé a internalizar qué era lo que estaba pasando, yo decía, claro, ahorita es que me está dando todo este proceso que estoy sacando afuera, y fue también cuando comencé todo el estudio bíblico, a meditar, a conectar, a hacer todo, y yo decía, ya, gracias a Dios ya yo he pasado todos esos episodios y todo eso, pero sí estoy en esa parte de espiritualidad y sale ahí hecha con esta invitación. Ah, bueno, bueno, aquí estamos todos los miércoles. A veces se conectan otras personas, a veces no, la semana pasada no se conectó nadie. Lo que pasa es que yo no le he colocado un poquito de publicidad. Cuando antes le colocaba publicidad se conectaba mucha gente. Estaba ocupada y tengo que volver a hacer eso, pero aquí estamos todos los miércoles y tratamos es de tratar esto, tratar un tema en específico, pues que nos ayude con la contemplación profunda y ya luego vamos con la meditación. Ok. Bueno, vamos a proceder entonces con la meditación. Son 10 minutos, yo la hago corta. De la forma como yo indico la meditación, es muy sencilla, pero si ustedes tienen otra forma de hacerla, perfecto, como ustedes quieran. Pero esta es lo que le llaman meditación vipassana o la meditación más básica que existe. Y o sea, puedes morirte meditando con esa y está perfecto, que es concentrarnos en nuestra respiración, en el inhalar y en el exhalar. Ujú, En una meditación, o sea, el propósito de la meditación no es dejar la mente sin pensar, sin que haga ella. Ella va a hacer lo que tenga que hacer. Nosotros simplemente nos enfocamos en el inhalar y en el exhalar, y cuando la mente divaga, nosotros nos encontramos divagando y decimos, ups, estoy pensando en las papas que tengo que pelar mañana y vuelvo a mi respiración. Eso es la meditación. La meditación es el ir y venir, el darte cuenta que te fuiste y el querer volver. Ese ir y venir, esa es la meditación. ¿Por qué? Porque ahí estás dándole una mano a la mente a que ella se calme. Le estás diciendo, yo tengo el control. Y ahí entra una pregunta de lo que le llamamos autoindagación. ¿Quién es yo? ¿Quién tiene el control? Esa es una pregunta profunda. Yo le estoy diciendo a la mente, yo tengo el control. ¿Quién le dice a la mente que tiene el control? ¿Quién es la mente y quién controla y quién es el controlado? Pero en una meditación profunda nos damos cuenta que quien controla y el controlado es lo mismo. El que observa y el observador es uno. Y esa es la divinidad. Entonces, vamos a cerrar los ojos por 10 minutos. Nos concentramos en la respiración. También podemos concentrarnos en el movimiento del abdomen, que inhala y exhala.
Bueno, bueno, muchas gracias. Les digo que ya abrí las inscripciones si están interesadas para mi próximo retiro, que es el 20 de septiembre. Si les interesa, me pueden escribir o si saben de alguien que quiere participar. Son pocas personas, son 10 personas lo máximo, generalmente. Entonces, bueno, si les interesa, me avisan. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ojalá se puedan conectar y ahí les dejo el libro. Léanselo, es cortico y es bien bueno. Gracias, ya lo descargué. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Gracias. muchas Igualmente, gracias. bye. Bye, Buenas Aisha, noches. bye. Nos Chao. vemos. Bye, bye.